Volvemos a esta casa, no es hotel. Estamos hablando con la presidenta y un vocal del Tribunal Supremo Electoral. Con nosotros está Katia Uriona y José Luis Exeni. José Luis, volvemos contigo. A ver, José Luis, hay una susceptibilidad básica, ¿no es cierto?, a la que me quiero volver a repetir. El órgano ejecutivo manda una impugnación a un artículo que ustedes habrían determinado de los 15 minutos, que el anterior bloque, Katia lo explicó, explica el razonamiento de por qué son 15 minutos. Yo hablaba también, preguntaba sobre la instancia de coordinación previa, porque pareciera que si en este caso el Ejecutivo o el Tribunal Supremo de Justicia determinara a favor del movimiento al socialismo, ¿no? Pareciera que el Ejecutivo empuja hasta ese lugar, ¿no? Aunque no sea así, pero da la sensación de que es así. Sobre este tema, la instancia de coordinación, ¿cuándo empieza a funcionar este artículo? Porque ya más hemos visto más de una declaración, de un Twitter, de un artículo donde dicen, bueno, el Tribunal Supremo Electoral marca 15 minutos, pero antes de ayer, digamos, el presidente Morales ha estado en la inauguración de una escuela y hemos visto en el Canal 7 media hora. Entonces, quiero que me desgloses las dos partes. Primero, la instancia nuevamente de coordinación, ¿no?, que no nos produzca sospechas a los votantes. Y el segundo, ¿desde cuándo funciona? Porque hemos visto que el presidente o que se han hecho presentaciones de obras más largas a 15 minutos. Sí, nosotros reafirmamos dos cosas fundamentales. Primero, presumimos la constitucionalidad de nuestro reglamento, como está establecido en la norma, ¿no? Las leyes gozan de presunción de constitucionalidad. Y segundo, asumimos plenamente la integridad del reglamento. ¿Por qué esto es importante? Te cuento muy rápidamente cómo se ha hecho este reglamento de campaña y propaganda electoral en referendo. Bueno, además del análisis técnico-jurídico de la legislación vigente en materia electoral en el país, la ley del régimen electoral, hemos consultado la legislación sobre campaña y propaganda electoral de 18 países en la región, es decir, hay un análisis comparado que nos ha permitido conocer las experiencias de otros países. Hemos consultado con especialistas, tanto a nivel nacional como internacional, lo hemos discutido con nuestros tribunales electorales departamentales, nos hemos reunido con actores como directores, gerentes de medios. O sea, ha sido un proceso amplio de consulta, de análisis técnico, jurídico, de análisis comunicacional. Es decir, presumimos la integridad de este reglamento y su solidez, por supuesto. Más que plantearlo en términos de diferencia de poderes el Ejecutivo contra el Tribunal Supremo Electoral, lo que hay es un recurso de inconstitucionalidad específico a un parágrafo del artículo 24 del reglamento que establece que hay un límite máximo para la difusión en vivo y en directo en los medios de comunicación de los actos de entrega de obras, que es un límite de 15 minutos por obra que se vaya a entregar durante una jornada, que está vigente 30 días antes del día de la votación, es decir, todavía no está vigente. Ese parágrafo va a entrar en vigencia el 21 de enero hasta el 21 de febrero. Entonces no tiene relación con lo que se está haciendo en términos de actos de campaña o actos de gestión. Son cosas distintas y es importante que la ciudadanía sepa claramente cuál es la diferencia. En el reglamento hemos establecido que no existen restricciones a la agenda informativa y de opinión en los medios, porque para nosotros es un principio fundamental el derecho a la garantizar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, todo lo que implica información, noticias, opinión, debate en los medios no tiene restricciones, ni regulación, ni sanción. También hemos dado un gran salto al establecer... Qué bueno saberlo. Me pasó el año pasado que hubo que cortar, ¿no?, a un periodista, lamentablemente, en un programa que teníamos de evaluación electoral, que era el corto verano, y pues tuve que sufrir una serie de sanciones. de sanciones morales injustas, pero yo me acogía a la normativa del Tribunal Supremo Electoral. Quiere decir que ahora yo puedo hacer cualquier tipo de debate en este programa. Sí, además nosotros estamos alentando que los medios de comunicación impulsen espacios de debate, impulsen la presencia de muchas voces que estén dialogando, que estén deliberando sobre el referéndum. No basta decir vota por el sí, vota por el no. Necesitamos una participación informada de la ciudadanía. ¿Por qué va a votar por el sí? ¿Por qué va a votar por el no? Más allá de la consigna. Y es fundamental que lo que los medios puedan hacer en términos de generar espacios de debate sin restricciones. La única restricción, porque ni siquiera es restricción, es que
exhortamos a que, dos cosas exhortamos. Una, que si tienen estos espacios de debate, estén las dos opciones, o sea que hay un compromiso de equilibrio y pluralismo, no puede ser debate con una sola opción. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Y segundo, que se respete esto que se llama el silencio electoral, las últimas 72 horas que están reservadas para que la ciudadanía libremente pueda decidir su voto. Ahí no hagas debate en esos últimos minutos, digamos. Y en ese criterio, José Luis, lo que le preguntaba a Katia también, es decir, parte de la discusión del año pasado era que la gente no conocía el tema de lo que contenía los estatutos autonómicos. ¿Por qué hacen, o sea, insisto, ¿no? Porque en esta lógica, digamos, de militantes del MAS, 15 minutos les resultaría poco para que puedan conocer todas las obras que está haciendo el presidente Morales y así pues impulsar el voto del sí, ¿no? Entonces, otra vez, digamos, desde el movimiento del socialismo se sienten, eso lo han declarado un montón de veces, que se estaría actuando de manera, digamos, como perseguida así lo ha dicho, de hecho, el diputado Manuel Canelas, que estuvieran actuando como si estuvieran observados, como perseguidos, ¿no? Que esta normativa no correspondería en el marco de esta libertad y de esta ampliación que quiere hacer de libertades el nuevo Tribunal Supremo. Primero señalar que el otro componente fundamental de apertura es que a diferencia del anterior referendo, en este no existe el requisito de registro y de habilitación para hacer campaña. Cualquier organización, cualquier grupo, cualquier persona puede hacer libremente campaña en espacios públicos. No tiene que registrarse como antes para que lo habiliten para hacer campaña. Por eso incluso hemos cuestionado una norma municipal que vuelve a introducir el tema del registro previo. No tiene que haber ningún registro previo, tiene que garantizarse el derecho constitucional de la ciudadanía, de los grupos, de las organizaciones a hacer campaña en espacios públicos, tomar las calles, tomar las plazas, manifestarse públicamente con apego a este derecho constitucional. Ese es el otro componente importante. La ciudadanía no se informa de las obras del gobierno, de cualquier nivel del gobierno, gobernaciones, alcaldías, por los medios de comunicación y por 15 o más minutos de difusión en vivo y en directo. Se informa por diferentes vías. Primero porque hay espacios informativos que difunden esa información en los diferentes momentos. Se informa a través de la propaganda que hacen los propios órganos del gobierno o de los gobiernos respecto a esta entrega de obras. Se informa a través de otros espacios informativos, ¿no? A través de periódicos, a través de radio, a través de medios de comunicación. Entonces estos 15 minutos son quizás el mínimo razonable, no es que ahí se concentra la única fuente de acceso de la ciudadanía para saber que se están entregando obras. Hay muchas otras fuentes de información, por eso está garantizado plenamente el derecho a la información de la ciudadanía, pero este es un límite razonable, no todo el tiempo, sino durante los últimos 30 días del periodo electoral. ¿Por qué 30 días? Porque en esos 30 días se activa la propaganda electoral. ¿Qué implica esto? Que quienes están impulsando tanto la opción por el sí como por la opción por el no van a poder hacer libremente propaganda pagada en los medios de comunicación, donde podrán difundir obras, podrán difundir sus diferentes argumentos a favor del sí y a favor del no. Entonces hay muchas posibilidades de informarse de la ciudadanía que no se limitan a eso y por tanto a nosotros nos parece un mínimo razonable. En la legislación comparada se prohíbe directamente, no hay 15 minutos, se prohíbe eso y no durante 30 días, sino durante todo el periodo del proceso electoral se prohíbe la difusión de entrega de obras. Por ejemplo, para darte un parámetro comparado, pues nos parece un mínimo, realmente mínimo razonable que tendrá que definirlo el Tribunal Constitucional Plurinacional con su sentencia. Nosotros seremos respetuosos de esa sentencia, pero mientras tanto presumimos, como lo deben hacer todos, la constitucionalidad de este reglamento. Katia, entonces los ciudadanos ya no tienen que inscribirse, las organizaciones políticas ya no tienen que inscribirse para hacer campaña. Esa sí es una diferenciación con la anterior normativa, ¿no? Porque claro, uno decía, bueno, si yo quiero hacer campaña por el sí o por el no, ¿por qué me tengo que inscribir? ¿Y qué pasa si no tengo una institución política por detrás? ¿Qué pasa si yo quiero hacer campaña por el no o por el sí, pero no tengo atrás un partido político, ¿no? Entonces eso quedaba, bueno, pero eso ya está, creo que aclarado, ¿no? Cualquier ciudadano puede hacer campaña por la opción que usted elija. ¿Cómo se trata el tema de las encuestadoras? Esas sí tienen que tener registro, ¿cuáles son los requisitos mínimos, etcétera?
Yo quisiera un momento también poder abordar todo lo que va a ser estos espacios de difusión de campañas que son abiertas, las ciudadanas, los ciudadanos pueden expresar abiertamente, los medios también se ha garantizado para los medios la más amplia difusión, los más amplios espacios de debate. Todas esas restricciones no existen, ¿no?, en el nuevo reglamento. Y lo que sí es competencia del tribunal, que también lo vamos a hacer durante el periodo de enero-febrero, es también difundir información permanente a través de todos los medios y los recursos también de comunicación para discutir o para informar, para que la población tenga un voto informado sobre el alcance del referéndum, sobre lo que se está preguntando en términos de la modificación de un artículo de la Constitución y también sobre el carácter vinculante de la pregunta, ¿no? O sea, es importante que abramos estos 2 meses que nos quedan los mayores espacios para la discusión sobre el alcance del referéndum, porque es una modificación parcial de la Constitución y por eso se abre este espacio de consulta ciudadana para que se pueda emitir una posición por el sí o por el no, porque eso va a tener como consecuencia la ampliación o no del periodo de reelección. Entonces, la información, por un lado, habilita todas las campañas y las posiciones que sean expresadas en todos los espacios por el sí, por el no, y también el tribunal está asumiendo la responsabilidad de generar una amplia campaña para conocer los alcances del referéndum, conocer los alcances de la pregunta y promover un voto informado. Entonces, esto nos da un paraguas también más amplio respecto a ir profundizando el rol de los medios, el rol de las organizaciones y del propio políticas, tribunal, ¿no? O sea, y del tribunal, exacto, a la hora de que asumimos también competencia un poco en el análisis que hacías antes, ¿no? El anterior proceso de referéndum sobre estatutos y cartas orgánicas parece en algún momento cuestionado sobre qué cantidad de información pudo acceder la población para emitir su opinión. En este caso queremos fortalecer también los espacios de debate sobre el alcance de la pregunta, sobre el alcance de la modificación del referéndum, a todos los actores y actoras políticas y sociales, a los medios también, pero el tribunal también va a está asumiendo en esta fase de enero-febrero una campaña intensa para que la población conozca el alcance del referéndum. En ese marco se han establecido varios criterios para la campaña, para la propaganda, para encontrar un equilibrio en relación a lo que significa garantías de que actores políticos tengan las mismas condiciones para plantear su posición en función a eso, ¿no? Y en el tema de las encuestas y de las empresas que se han habilitado, tenemos más de 9 empresas que se han registrado y hay unas características que están vinculadas también a lo que es el propio reglamento de campañas. Sí. ¿Por qué ahí sí registro? Bueno, uno de los componentes fundamentales en procesos electorales y de referéndum es la centralidad que van adquiriendo las encuestas electorales, ¿no? Se ha hablado mucho, se ha discutido mucho sobre esa importancia de tener fotografías respecto a la intención de voto en diferentes momentos que se van comparando hasta el final y luego esa misma jornada, estos resultados en boca de urna que a las 8 de la noche nos dicen así se votó, ¿no? Aunque sean resultados preliminares, no oficiales, en base a muestreos estadísticos. ¿Por qué la regulación? Es una regulación que está ya en la Ley del Régimen Electoral del 2010, que ya se ha implementado con muy buen efecto el 2014. ¿Por qué? Para evitar que existan empresas fantasmas, como ocurrió el 2009. De pronto aparece una empresa encuestadora que no existía, con una encuesta inventada, manipulando datos. Lo que hace la normativa es garantizar que las empresas que hacen encuestas sean empresas serias, y por eso el requisito de registro, que cuenta con experiencia y con la capacidad técnica de hacer encuestas. Y segundo, que los estudios que van a derivar en esos datos
respecto a quién va ganando o cómo va la intención de voto, sean datos que respondan a un mínimo científico, técnico, respecto a la muestra, respecto al alcance, respecto a la pregunta que se hace, respecto al periodo de elaboración del estudio. Entonces son mínimos que están garantizados por la norma, pero también por el acompañamiento que hace el Tribunal Supremo Electoral para que los estudios que se conozcan y se difundan sean estudios serios, sólidos, respaldados científicamente, y también hay mínimos para la difusión. El mínimo es que se difunda la ficha técnica, que la ciudadanía sepa que un dato de una encuesta es de a nivel nacional, urbano, rural, es distinto a un dato de una encuesta que solo lo hace entre ciudades, por ejemplo, ¿no? Que la ciudadanía sepa esos alcances, y esto es fundamental para garantizar, digo, la solidez del dato, porque esto puede influir. Hay ¿no? una pregunta, José Luis. Evidentemente, las encuestas muestran la fotografía, pero son una herramienta generadora de opinión, impulsora de opinión, sin duda alguna. José Luis, nosotros hemos leído el año pasado una encuesta que echó Página 7. Página 7, en la presentación de la encuesta, decía que existían algunas preguntas que no permitió el tribunal que salieran las respuestas. ¿Esto por qué? Porque era en el periodo previo al periodo de habilitación de las encuestas, ¿no? El calendario electoral establece un periodo en el cual se pueden difundir estos estudios, y este estudio se hizo antes. Fue esa la única restricción que hubo. No hay ninguna restricción para las empresas que se habilitan y para los medios que se habilitan para hacer estas encuestas. ¿Por qué es esto importante? O sea, se ha establecido el mecanismo de registro para que solo las encuestas realizadas por estas empresas habilitadas puedan ser difundidas, y así ha sido y así está siendo ahora con los últimos estudios que se van difundiendo, y esperamos que así sea hasta el 14 de febrero, que es el último domingo en el cual se podrán difundir estas encuestas electorales. Hay algunos estudios importantes sobre el uso de las encuestas, por ejemplo, en las elecciones del 2014, que demuestran que la normativa ha sido muy importante y muy sólida para garantizar la calidad del dato, y que todos los actores relevantes, empezando en ese momento por las organizaciones políticas, las propias empresas encuestadoras, los medios de comunicación, han cumplido la normativa y han garantizado estos datos que dan certidumbre a la ciudadanía respecto a cómo va la intención de voto, muestran tendencias, generan temas de opinión y de debate, por supuesto. ¿Generan sentido común? Generan sentido común. Ahora hay unas prohibiciones, por ejemplo, no se pueden utilizar datos de encuestas para hacer propaganda electoral. No podría salir alguien decir, según esta encuesta, la opción tal va por tanto por ciento. No se puede hacer eso, porque eso ya implica una manipulación del dato o un uso para fines propagandísticos. Pero sí, no podemos negar que es un componente fundamental de la campaña, del proceso electoral, de la participación ciudadana, sobre todo en ese segmento que se va haciendo cada vez más pequeño de las y los indecisos, ¿no? Que están pendientes de definición de su voto. Última pregunta antes de irme a un corte. José Luis, recuerdo que cuando estaba en la universidad, era el Tribunal Supremo, en ese tiempo la Corte Nacional Electoral, que impulsaba que las universidades y particularmente las carreras, digamos, afines, ¿no? En mi caso era ciencias políticas, hagamos encuestas, generemos espacios de debate, pero eran un poco impulsados por la Corte Nacional Electoral. En el caso del Tribunal Supremo, ¿están haciendo algún trabajo ustedes con las universidades? ¿Cómo se está involucrando en el marco de esto que decía Katia, ¿no? de la responsabilidad de empezar a generar nuevos espacios de debate? ¿Se está tratando algo con las universidades? Lo que estamos haciendo a través del CIFDE, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, es generar espacios de capacitación respecto a lo que es la democracia intercultural con sus diferentes formas de democracia, entre ellas la democracia directa y participativa, lo que es el referéndum como mecanismo de decisión vinculante de la ciudadanía, lo que es este referéndum constitucional del 21 de febrero, y un poco explicando en previsión a lo que muy pronto, más bien ya en proceso, es la responsabilidad que tienen los que han sido designados
o los que van a ser designados más bien como juradas y jurados electorales, ¿no? Que tienen la responsabilidad de ser los garantes de la votación, el día de la votación. Entonces, en ese marco de procesos de diálogo, de capacitación, es que se están estableciendo estos puentes con universidades, con colegios, con organizaciones sociales, con diferentes actores en todo el país, para que la ciudadanía tenga más elementos de análisis y de información respecto a lo que será este referéndum. Me tengo que ir a un corte, voy a seguir con este tipo de preguntas. Por ejemplo, los delegados, es una cosa que, ¿quiénes serán los delegados para el no? Quédese en esta casa, no es hotel, ya volvemos haciendo todas las preguntas que podamos sobre normativa electoral. Tenemos a la presidenta y a un vocal del Tribunal Supremo Electoral, a quienes les agradezco estar esta noche con nosotros. Quédese.